Mi nombre es Mariano Pérez. Arranqué con la cerveza a modo de hobby allá por 2011, 2012. Como bueno, arrancaron muchos cerveceros en esa época de forma casera. Lo hacía en la cocina de casa. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Primero, como creo que muchos cerveceros arrancaron haciendo batch, que se le decimos a las cocciones chiquitas, de 6 litros, 9 litros, 12 litros. Y bueno, claramente cuando te empezás a juntar con tus amigos no alcanza, porque en las producciones se pierde mucho líquido, mucha bebida. Y bueno, entonces fui creciendo, pasamos de la cocina al quincho, del quincho a un garage de prestado y bueno, por suerte fuimos creciendo a medida que, bueno, que nos fue ayudando el boom de la cerveza allá por el 2015, 2018. Y bueno, nada, fuimos creciendo así, mano a mano, nos fuimos profesionalizando un poquito. Y bueno, y ayudándonos muchas veces con prueba y error en todo lo que es, en todos los ámbitos, ¿no?, de la cerveza, ya sea por un lado del marketing y por el otro lado en los procesos de producción. Y bueno, nada, acá estamos hoy ya con 14 años de cerveza andaluz. Y bueno, fuimos cambiando el formato varias veces en lo que es el tipo de venta, ¿no? Que eso medio como que el mercado te va indicando para qué lado ir o acomodarte, o dependiendo también de las posibilidades de cada uno. ¿Y cómo era el formato de venta capaz al principio, durante el boom y hoy en día? Y al principio uno trata de abaratar más los costos, de hacerlo con lo que tiene a mano. Nosotros empezamos lavando las botellas reutilizables de otras marcas, de las marcas industriales. Empezás con la de litro, después vas achicando a los porroncitos y después te vas pasando allá a envases nuevos a medida que vas encontrando un producto mejor. Y bueno, también lavar las botellas es un re laburo que nadie quiere hacer, pero bueno, por un tema de costos, contra una botella gratis, contra comprar una botella, hay una gran diferencia. Y bueno, nada, fue pasando. Después pasamos a los barriles, cuando ya empezó la producción a ser un poco más grande, y a trabajar con bares. Y después, bueno, en época de pandemia surgió el furor de la lata y hoy nos quedamos solo con las latas. Solo envasado en lata para locales de bebidas. Buenísimo. ¿Y cómo salió esa primera tanda de cerveza que hiciste allá por el... Y ¿Salió mirá, bien o...? sí, y la primera cerveza salió bien, después salieron un montón no tan bien. Tuvimos varias complicaciones que uno va aprendiendo. El tema de la carbonatación, de la gasificación de la cerveza es un tema artesanal, porque en la cerveza la levadura sigue viva, si bien hay distintos filtrados que al principio no se hacen, entonces es una cerveza como más espesa, pero viva. Entonces, a medida que va pasando el tiempo va generando más carbonatación. Hemos tenido explosión de botellas en casa, todo el techo bañado de cerveza, que la verdad es que es un tema para los que somos casados, tener que lidiar con una mujer que encuentra toda la cocina explotada con birra. Pero bueno, a medida que uno va aprendiendo, va controlando esa carbonatación. Hoy ya no nos pasa. Buenísimo. ¿Y qué otro tipo de cagada le puede pasar capaz a un principiante que está arrancando a hacer cerveza artesanal? Y mirá, como consejo, que bueno, a medida que vas haciendo los cursos, es muy común el tema de lo que es la limpieza. Es un producto alimenticio que necesita una limpieza a nivel laboratorio, a nivel medicinal, te diría. Entonces, todas esas cosas que uno por ahí no le da mucha bolilla al principio. La verdad que la cerveza es una bebida muy noble, donde tapa algunas cosas que no son tan prolijas,
pero si vos querés un producto más parejo en el tiempo, necesitas tener mucho cuidado con esas cosas. Y, no sé, pequeñas cosas que vos por ahí creés que están limpias, no están realmente limpias, y después te varían en el producto de la cerveza, ya siendo una cerveza ácida o fea. Entonces uno va teniendo esas pequeños problemas al principio que, bueno, después va conociendo. O también con la levadura o las maltas. Uno va como aprendiendo a mejorar a medida que va pasando. Pero sí, cosas pasan como en todos lados, ¿no? Un montón de cosas. Lógico. Y cuando arrancaste a producir cerveza, ¿tenías alguna referencia, alguna marca industrial que querías asemejarte o alguna Sí. marca artesanal, una marca extranjera? A mí siempre me gustó así las cervezas como un poquito más lupuladas, más amargas. El perfil mío era más de cervezas alemanas tipo Bastiner o Heineken. Y un poco vas viendo eso, pero vas entendiendo que la cerveza artesanal es otra cosa. A medida que, bueno, que vas probando y vas consumiendo, vas encontrando otras características que esas no tienen y que le dan más valor, ¿no? Como, no sé, por ahí más cuerpo en una cerveza o más aroma. Empezás a disfrutar más otras cosas y esas cervezas pasan a ser como más suaves, por decirlo de alguna forma. Que bueno, es porque también son otros estilos, ¿no? Pero siempre estuvo ahí y después, bueno, grandes cerveceros artesanales que hay acá en la Argentina también sirven un poco de guía y de foco como para ir por ese lado. ¿Y quién es tu referencia acá en Argentina? Y acá en Argentina, bueno, Ferrari de Antares y después de Sir Hopper, Hernán Castellani. Hernán Castellani. Son como referentes. Vini también de Beer House, Semilla. Está acá cerca, sí, sí. Cerveza, Semilla de Juguetes Perdidos. Hay varios que por suerte en todo ese tiempo tuve la suerte de poder conocerlos y de hecho algunos te van dando alguna mano como para ir mejorando todos esos procesos. ¿Y cómo te formaste para empezar a producir cerveza? También gin, porque la misma marca también tiene su sección de gin. ¿Cómo fue Sí. el proceso para formarte? Primero por cursos online, y después hice cursos con Carlos Espina, que da cursos así para microcerveceros y cerveceros artesanales. Después hice otros cursos con Martín Boan, también otros referentes que son de la industria que hace 1000 años que están. Ellos han sido jefes de producción de Bieker, de Quilmes, y fui haciendo cursos con ellos. Y también lo que tiene el mundo de la cerveza, que hay mucha camaradería, que te juntás con chicos que saben mucho más que vos y te van dando una mano en aprender y todo eso, que la verdad que eso te va dando como también más confianza y mucho más aprendizaje. Perfecto. ¿Y cómo es el proceso creativo para sacar a la venta un producto de cero? ¿Pasás por pruebas y errores? ¿Tomás referencias? Muchas veces nos tomamos por referencia alguna birra que nos gusta. Ya puede ser, no sé, alguna de Bélgica, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos. Y uno va, la mayor parte de las veces, tratando de copiar esos estilos y llegar a ese producto. Si bien nosotros, o la mayor parte de la gente, conoce una gama de, no sé, 10, 15, 20 cervezas, hay más de 500 o 1000 cervezas en todo el mundo y estilos. Y a medida que vas probando, como que vas encontrando distintos objetivos a llegar y bueno, uno va copiando y dándole su pequeño, como decir, estilo o identidad para ir dándole una vuelta rosca a esa cerveza que está buscando. Y capaz para la persona que no sabe mucho del tema, que solo consume, no sé, Quilmes, ¿cómo distinguís una cerveza o un gin que es de calidad respecto a uno que es más industrial, capaz medio pelo, más económico? ¿Qué tipo de matices se le puede sacar? Bueno, en principio yo creo que como todo ingresa por los ojos y ya en sí a las etiquetas industriales
vos le ves como un parámetro y cuando ves una artesanal hay como otra artística de querer diferenciarse, de meterle mucho más impronta y creatividad a esas etiquetas que uno trata de personalizar y creo que por ahí arranca. Y después ya en algunos estilos como, no sé, por ejemplo la Neipa o las de trigo, ya a la vista también en un vaso te das cuenta entre una birra que es un poquito más espesa y otra que es prácticamente transparente. Y después la realidad es cuando lo probás. Cuando lo probás sentís un mundo de sensaciones en la artesanal y en la otra una birra que te refresca, que no es por menospreciar, son las birras que todos hemos tomado alguna vez y tomamos también cada tanto, pero la otra es como otra experiencia. Genial. ¿Y qué consejos le darías a tu voz del pasado antes de comenzar a hacer bebidas que te hubiesen ahorrado varios dolores de cabeza? Uf, bueno, un montón. ¿Alguno puntual que vos digas, esto si lo hubiese sabido? Y yo creo que el gran problema sí, problema o dificultad que nos pasa a muchos cerveceros es la parte de cuando vos lo estás haciendo por hobby y pasa a ser un trabajo. El salto ese te cambia mucho la cabeza cuando tenés que empezar a lidiar con gastos, con impuestos, con obligaciones. Todo ese cambio, no todo el mundo se adapta y muchas veces uno termina fallando y yendo al tacho por eso. Bueno, de hacerlo de hobby para vos, sin compromiso de que tenés que entregar X cantidad, a tener que hacerlo o, no sé, empezar a tener empleados y tenés que facturar tanto para poder pagar todas esas cosas, es como bastante difícil. Y en el boom, el boom de la cerveza que tuvimos, fue tan rápido que a muchos nos llevó por encima y bueno, te hace tener de una producción, no sé, hemos llegado a tener una producción de 40.000 litros por mes, que para nosotros era un montón, que habíamos arrancado con 6. Y ese salto fue importante. Yo creo que por ahí a veces se puede hacer más lento y más firme y otras veces el vértigo de la rapidez te lleva, bueno, no sé, a endeudarte. Creo que el problema más grande es lo financiero en esto y sobre todo en este país que donde va cambiando las modas de tomar, las modas de consumir y los riesgos financieros, ¿no? ¿Ustedes tomaron deuda para expandirse? Sí, nosotros habíamos tomado un crédito hipotecario importante en el 2017-18, pleno boom, y después, bueno, nos tocó la pandemia, que tocó al mundo entero, y hizo, bueno, como que tuvimos que reconfigurar mucho, porque, bueno, teníamos una planta de 300 metros cuadrados, empleados, clientes que cerraron, y, bueno, tuvimos que reconvertirnos y asociarnos con otros cerveceros que estaban viviendo la misma situación. Entonces empezamos como a hacer tipo cooperativas de las fábricas y bueno, juntamos en una que era la más grande, nos reasociamos y pudimos salir adelante. Pero bueno, a muchos no les pasó y quedaron en el camino. ¿Y hoy en día sigue funcionando con esta lógica andaluz? Sí, hoy seguimos funcionando, estamos con una planta bastante grande en San Martín, fusionados con otras marcas, donde cada uno hace su marca, su estilo, pero bueno, compartimos gastos y costos, lo que nos hace mucho más llevadero todo el tema. Perfecto. ¿Y vos sentís que el Estado en cierta forma como que te ayuda en términos de permisos, en términos de habilitaciones o te pone palos en la rueda? Mirá, ya en todo este tiempo la verdad es que no, el Estado, si bien por un lado a veces te puede ayudar con, no sé, incentivos o con créditos que a veces hay, cada tanto hay,
lo que te ayuda por un lado te pone el pie en otro, o los dos pies. En todo este tiempo, bueno, han surgido impuestos nuevos a la cerveza. La cerveza hoy, ya hace varios años, tiene un 8% de impuesto interno que mucha gente no conoce y eso encareció a la cerveza. Hoy creo que la única bebida alcohólica que no tiene un impuesto interno es el vino, porque tiene una gran producción nacional, pero el resto de las bebidas todas tienen impuestos internos, ya sean importados o nacionales, y después además de los impuestos municipales, las tasas municipales, bueno, ingresos brutos, o sea, toda la parte impositiva es bastante fuerte para poder mantener una fábrica de cerveza en pie. ¿Y cuál fue ese impuesto, ese palo en la rueda que vos decís, esto no puede ser? Bueno, Sí, bueno, ese 8% ya me pareció súper injusto en su momento. Y creo que ese es como el más fuerte. Y después también es que, por ejemplo, en lo que es habilitaciones, muchas veces nos encontramos con que la vara al que hace, no sé, 200 litros en un lugar chico, con todos los cuidados y demás, es la misma vara que tiene, no sé, Quilmes, que tiene un lobby en los gobiernos y que tiene otra estructura que puede aguantar, o de hecho tiene capitales hoy internacionales, y como que es un poco es David y Goliat en esa lucha, ¿no? Si bien el consumidor es distinto, pero termina siendo el mismo consumidor que vamos a buscar. Y como que es desigual la pelea. vos decís que el Estado presiona al productor más chico. Lo presiona igual que al grande, no sé si más o menos, Sí. pero el chico no tiene de la espalda, o sea, no sé, el chico, no sé, un mes que no pudo pagar ingresos brutos o al segundo mes, ya tiene intimaciones. Y las grandes cadenas, por miedo a que no cierren o lo que sea, no las aprietan tanto. Es lo que yo creo, no sé si realmente tan así, pero me parece como que por ese lado es desigual la carrera. Buenísimo. Muchas gracias por el detalle. ¿Qué pasa cuando algo sale mal produciendo? ¿Hay margen para el error? ¿O capaz una cagada en una producción, que pones un poco más de lúpulo, un poco menos, te puede dar pérdidas de lotes enteros? ¿Puedes contar un poco de eso? ¿Cómo se puede rectificar? Si se puede rectificar. Hay veces que los errores te llevan a un producto que no esperabas y a veces, pocas veces, es bueno. Nos pasó una vez que hicimos una colaborativa que se hace mucho también entre cervezas, que se juntan 2 o 3 cervezas para sacar un producto, con los chicos de Cerveza Aljibe, que bueno, nos falló una máquina que era un lupulador y bueno, nos llevó muchísimo más tiempo y la cerveza en su producción estuvo expuesta a lúpulos por mucho más tiempo del que nosotros esperábamos. Creíamos que íbamos a tener que tirar la producción y salió una birra espectacular, una doble IPA estilo americana que la verdad estaba genial. Nunca más la pudimos volver a hacer porque fue producto de todas esas fallas que tuvimos ese día. Cuando una cocción, por lo general, nosotros estábamos haciendo, no sé, entre 4 y 6 horas, esa nos había llevado 12. Porque tuvimos mangueras que se nos aflojaron, un montón de bolonquis nos pasaron ahí y logramos una birra espectacular. La gente después la pedía y era casi imposible de volverla a hacer. Pero después, no, si vos no sé, si tenés contaminación en algún sector de la producción, se echa a perder. Una birra que está contaminada no puede salir al mercado y por más trucho que seas y la quieras sacar, es imposible porque una birra fea te das cuenta, ya sea en el aroma o en el sabor. Cuando la birra está realmente fea por un tema de contaminación, no, que no te guste, te das cuenta y no puede salir al mercado. Nos ha pasado de tener que tirar, no sé, un fermentador porque la parte de limpieza no se había hecho bien
y a medida que va pasando el tiempo, todos esos microorganismos van creciendo y nada, no hay forma de recuperarla, hay que tirar. Es un llorar, sí, pura pérdida. Es llorar porque además perdés no solo los costos de materia prima, sino el tiempo que lo tuviste haciendo, todo el tiempo que lo estuviste esperando, y por ahí te pierde entregas que tenías que hacer. La verdad que es un dolor de cabeza. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que la arrancás a cocinar hasta que se embotella y sale? Y depende del estilo, hay estilos que necesitan más tiempo de maduración y otros que menos, pero en promedio son 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. En 15 días sale. En 15 días puede salir una birra liviana, una birra más espesa por ahí una semana más, o una lager también una semana más, pero depende, por lo general las cervezas de levadura ale, 2 semanitas están saliendo. ¿Y le querés contar un poco a la gente qué es lo que sería una levadura de ale y una lager? Como capaz para el que no esté muy... Claro, bueno, básicamente hay 2 familias grandes de cerveza, que son las de levadura ale, y las de lager. Ale es un tipo de levadura más, ¿cómo decirse?, europea, donde la producción de levaduras propiamente dicha es como más resistente y se cocina, la parte de la cocción es la misma, pero después en lo que es la fermentación tiene distintas temperaturas. Una hace cervezas con más cuerpo y más aromas, y por el otro lado tenés cervezas más ligeras, que son la mayoría de las industriales, que son más ligeras y se pueden tomar como más cantidad, ¿no? Que es lo que busca más refrescarte y todo eso. Y en esas 2 grandes familias encontrás las artesanales por un lado, que es como también una levadura como más resistente, es más aguantadora a los cambios de clima, y la otra es como más sensible. Entonces, por eso la mayoría de las artesanales van por el lado de las ale. Y además porque después te da otro producto. Por eso es el American Pale Ale o la Pale Ale, es todo por que es con esa levadura. Perfecto. ¿Y cómo se va a posicionar tus productos en otros locales? ¿Cómo funciona ese detrás de escena de yo tengo una marca, la quiero vender en una cervecería o en un local? Bueno, muchas veces pasa de que uno cree que, bueno, el boom nos ayudó mucho. Vos en la época de la cerveza artesanal, hacías una cerveza artesanal, ibas a un bar y la vendías. Prácticamente era fácil porque era más una pelea de precios, entonces la estructura te ayudaba a tener precios más bajos, y era como más sencillo encontrar un bar, llevar los barriles y después ibas a buscar el vacío y le entregabas los llenos. Hoy el consumo de cerveza, el consumo de alcohol en general ha bajado. La cerveza, si bien tiene un fuerte muy grande en lo que es primavera y verano, durante todo el invierno es como más complicado encontrar clientes nuevos. Hoy creo que va más de la mano del posicionamiento de marca que de ir a un local y que te compren. Es como que está más complicado y más difícil. Y entonces nosotros lo que hacemos es trabajar mucho por el lado de las marcas, tratamos de hacer en redes colaborativas con distintos influencers como para también generar más visualizaciones, y una vez que eso te acompaña es como un poquito más fácil entrar a un lugar nuevo. Pero obviamente es como todo, hoy al no ser conocido tenés que dejar pruebas, muestras, te tienen que probar y después es un trabajo de venta como más difícil o más complicado, pero bueno, es como está hoy el mercado y es lo que hay que hacer, no hay mucha vuelta. Es como más difícil, pero bueno, se puede. Y si vos tenés un producto que se mantiene en calidad, es como más fácil después el boca en boca y todo eso. Y muchas veces hacemos acciones, como por ejemplo acá bonificamos una lata cada 3 que compran, entonces
ayuda un poquito a la competencia de precios con otras cervezas como para poder implementarse la venta, ¿no? ¿Y cómo es el proceso que uno tiene capaz cuando va a hacer una colaboración con un influencer? ¿Él te contacta a vos o lo contactás a él? ¿Cómo es ese arreglo? Sí, tenemos de los dos. A medida que te van haciendo conocidos o te van haciendo otros, te contactan algunos. Nosotros, cada vez que nos aparece un videito de alguien cocinando, le escribimos para ver si quiere hacer alguna colaborativa. La verdad que la mayoría se copa porque terminamos ganando seguidores ambas cuentas y por lo general siempre manejamos así con canjes. Es a través de canjes, ¿no? Sí, a través de canjes. Sí, sí, tratamos de no pagar más que nada porque no hay tarifa. Es algo que va de 0 a 100 en un segundo y no tenés manera de cuantificar ese gasto, esa inversión en publicidad. Y para los pequeños se nos hace muy difícil, no es que una billetera sin fin, entonces tenemos que elegir dónde va el gasto o la inversión como para poder optimizarla. Y la forma si bien la forma de canje sigue siendo un costo para nosotros, es como un poquito más llevadero. ¿Y el canje sería por un six-pack, por dos six-pack? ¿Cómo es el volumen, la cantidad? No, depende, sí. Yo no sé si tiene que ser publicado, pero depende del influencer. Sí. Porque no todos los influencers te piden lo mismo. Hay algunos que te piden, no sé, canje X más plata y otros te dicen, mandame lo que puedas. Nosotros tratamos de mandar toda la línea en cantidad porque además entendemos que, no sé, si bien en el video va a usar una lata, 2, 3, 4, si nosotros le mandamos una cantidad importante, esa persona lo va a compartir con otras y se sigue haciendo conocida. Si bien no es en red, pero sí socialmente. Perfecto. Ustedes son recontra activos en redes. Hacen desde videos hasta publicidades, colaboraciones. ¿Sienten presión por mantener esa presencia constante en redes? ¿Lo disfrutás? ¿Lo sentís como una parte más del trabajo? ¿Te pesa? Y creo que es como todo. Hay días y días. Hay días donde sí decís, tengo que grabar porque nos estamos quedando sin material y por ahí no estás de ánimo, no estás con ganas y decís, bueno, lo pateo para mañana. Pero la verdad es que muchas veces una vez que arrancamos, vamos levantando, ¿viste? Como que es progresivo, te va levantando el ánimo y lo vas haciendo. Sí entendemos que si no haces, una vez me lo había explicado un amigo que laburaba en Yahoo en su momento, decía, es como tener un local en un barrio. Si no salís a contarle a la gente que estás, no va a ir a comprarte. Entonces entendemos que si nosotros estamos guardados en la fábrica haciendo la cerveza, la gente no va a venir a comprarlo porque sí. Tenés que hacer conocido. Y como todo, por suerte hoy las herramientas de redes lo hacen más parejo para todos porque es más accesible, los costos son bajísimos. Entonces vos te puedes hacer conocer en un montón de lugares con muy bajo costo. Que antes por ahí era más difícil, no sé, estoy hablando hace 20 años atrás, tenías que publicitar en una revista vecinal o en la radio, y en la radio había que ver quién los escuchaba, pues todo era más chico. La plata para publicidad era casi inalcanzable para un productor chico. Y hoy las redes te ayudan a eso. Y bueno, la ayuda de los influencers también es un montón. Que ellos llegan a un público que por ahí vos no ibas a llegar. Entonces, sí, hoy lo notamos, si bien como, no tanto como una carga, pero sí como un compromiso de tener que estar activos. Sí que a veces te pasa que, no sé, decís, ahora no se me ocurre más nada, no tengo ninguna idea para hacer, porque tenés que hacer, no sé, si querés hacer un video, tiene que ser algo que esté que cope, que la gente lo quiera ver. Pues si no, te pasan, sos medio segundo de fama. Pero bueno, nada, siempre hay alguna idea que va surgiendo. Como para ir cerrando, ¿hay algo que no te hayas preguntado, que nos quieras contar, que creas que a la audiencia le puede parecer importante, interesante? Yo creo que, bueno, básicamente en general, el consejo para cualquiera que está empezando, ya sea en cerveza o cualquier bebida,
Hoy hay muchas bebidas, licores y alcoholes que la producción nacional está creciendo, ya sea lo que es gin, vodka, vermut, vino. Que se animen, o sea, nada es imposible, toda la limitación está en la mente y que se animen a hacerlo. Obviamente que trate uno de aprender, de no tirarse a la pileta sin saber nada, asesorarse. Hay gente que te puede asesorar sin un curso que tengas que pagar. Sin un costo alto. Hay mucha gente buena onda en distintos rubros que te da una mano y te enseña. De hecho, yo le he enseñado a varios cerveceros que, bueno, después han seguido distintos caminos, pero está bueno la comunidad. Uno va a recibir lo que da y está bueno siempre dar buena onda y buenos consejos y que se animen. O sea, hoy estamos pasando un momento raro, pero ya hemos pasado un montón de estos y vamos a salir adelante. Y nada, que la verdad que lo que tengas que hacer, ya sea en un emprendimiento X o con la cerveza, es animarte. Si te quedás tirado en el sillón viendo el celular, no va a pasar. Si tenés una idea, por más loca que sea, tenés que salir adelante y tratar de hacerla. Es lo único que me parece que encierra en todo tipo de ámbito. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y obvio, a tomar cerveza andaluz. Si querés contar en la cámara cómo te encuentran en redes y por dónde te pueden comprar. Bueno, en redes nos pueden encontrar como @cervezaandaluz, en Instagram, nos pueden seguir por ahí, de ahí tienen en varios lugares, los linkeamos, si no en tiendas de bebida como en Capay, o vinotecas, por ejemplo en Martínez, Salute Drinks también los tienen, y bueno, hay distintos lugares donde lo pueden conseguir, y si no nos consultan ahí por redes, y bueno, a ver cerveza todo el año, no solo en verano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.